desarrollamos las actividades propuestas con relación al área estadística de tabla de distribuciones de frecuencias de datos agrupados sobre la construcción de la misma. Primeramente nos dice analiza las siguientes situaciones planteadas y resuelve. Para poder construir una tabla de distribución de frecuencia debemos de tener este formato de tabla en donde la primera columna son las clases dependiendo de la cantidad de intervalo. Luego en la siguiente columna viene a ser el intervalo de clase que representa la variable, luego la frecuencia y luego la marca de clase. Entonces, primero, para poder construir una tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados, debemos de ordenar los datos de menor a mayor. ¿Para qué necesitamos ordenar? Para identificar nuestro dato mayor y nuestro dato menor. Pero en este caso no vamos a ordenar, sino directamente vamos a identificar cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. Entonces, la situación dice, se ha realizado una encuesta a 30 profesores de un colegio sobre la antigüedad en la docencia en años completos. Los resultados fueron 4, 11, 3, 7, 9, 5, 4, 1, 2, 11, 16, 4, 20, 15, 2, 10, 17, 6, 4, 10, 8, 12, 12, 5, 8, 10, 1, 6, 3 y 15. Esto representa los años de servicio de los 30 profesores que fueron encuestados sobre la misma. Entonces, sin ordenar los datos de menor a mayor, vamos a identificar el dato mayor y luego el dato menor. Por lo tanto, el dato mayor va a ser en este caso el número 20. Es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, el número 20 viene a ser nuestro dato mayor. Y el dato menor en este caso va a ser el número 1. Este viene a ser nuestro dato menor. Luego debemos de calcular el rango. Y el rango viene a ser la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Por lo tanto, si mi dato mayor es 20 menos dato menor 1 va a ser igual a 19. Y el tamaño o ancho de cada clase, que viene a ser la distribución de cuánto se va a ir agarrando, viene a ser el cociente entre el rango y la cantidad de intervalo. En este caso vamos a tener 5 intervalos, que viene a ser 5 clases de intervalos también. Por lo tanto, el tamaño ancho de clase, entonces vamos a colocar aquí ancho de clase, viene a ser la división entre el rango y el número de intervalo. Entonces mi rango es 19 y mi número de intervalo es 5. Y 19 dividido 5 me va a dar 19 dividido 5 me va a dar 3,8. Entonces vamos a agarrar valores enteros. Entonces 3,8 se aproxima más hacia el número 4. Quiere decir de que entonces de entre los datos voy a agarrar de 4 en 4. Bueno, ahora completamos nuestra tabla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En el primer clase o primer intervalo vamos a agarrar 4 valores. Entonces, el menor es 1. Entonces va a ser 1, que viene a ser el menor. Y luego voy a agarrar 4 números. Entonces vendría a ser 1, 2, 3, 4. Aquí entonces de 1 hasta 4 vendría a ser. El siguiente clase vendría a ser sumar al límite inferior. A este se le llama límite inferior y a este se le llama límite superior. Entonces sumarle al límite inferior la cantidad, que es 4. Entonces 1 más 4 va a ser 5.
y al límite superior también sumarle 4, que va a ser 8. Y vamos completando así sucesivamente. Entonces 5 más 4 es 9, 8 más 4 es 12, luego tenemos 9 más 4, 13, 12 más 4, 16, 13 más 4 es 17 y 16 más 4 es 20. Luego, la frecuencia viene a ser la cantidad de veces que se repite los datos entre cada intervalo, es decir, cuánto tenemos entre 1 y 4. Entonces, dentro de mi cantidad de datos voy a estar mirando cuántos 1 tengo, cuántos 2, cuántos 3 y cuántos 4 para esta primera clase. Entonces, empezamos de 1. Aquí tenemos 1, luego tenemos 2 y vamos a ir marcando con barra. Entonces tenemos 1, 2, 1. Entonces número 2 ahora. Aquí tenemos 1, 2, 2, 2. Entonces aquí tenemos 1, 2. Luego el número 3 y tenemos 1, 2. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3. Ahora 4. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Tener 1, 2, 3, 4. Y luego contamos la cantidad que tenemos. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir de que tenemos 10 datos entre 1 y 4. Y para los siguientes se va haciendo de la misma manera. Entonces aquí tenemos que buscar 5. ¿Cuántos 5 tenemos? Aquí tenemos 1, 2, 2, 5. Entonces marcamos 1, 2. Luego el dato 6. Aquí tenemos 1, 2. Aquí tenemos 1, 2. Luego el dato 7. Tenemos 1, 2, 2, 7. Aquí marcamos 1, 2, 7. Ahora 8. Aquí tenemos 1, 2. Entonces tenemos 1, 2, 8. Y esto me va a dar igual a, acá tenemos 5, 6, 7, 8. Y van aplicando el mismo procedimiento. Entonces, entre el número 9 y 12 hay 8. Entre 13 y 16 tenemos 3. Entre 17 y 20 tenemos 1. Entonces luego al sumar todo esto me tiene que dar la cantidad total. En este caso es 30. Entonces aquí vamos a tener, verificamos con la ayuda de una calculadora. Entonces tenemos 10 más 8 más 8 más 3 más 1. Y esto me va a dar igual a 30. Por lo tanto, mi total viene a ser 30. Y luego la marca de clase viene a ser la suma entre el límite inferior con el límite superior. Entonces vendría a ser, la marca de clase es límite superior más límite inferior dividido 2. En este caso va a ser 1 más 4 dividido 2. Entonces aquí vamos a tener 1 más 4 es 5 y 5 dividido 2 vendría a ser 2,5. Para el siguiente se aplica el mismo procedimiento para todo. Entonces tenemos aquí 5 más 8 igual dividido 2 me va a dar 6,5. Entonces vendría a ser 6,5. El siguiente es 9 más 12. Entonces 9 más 12 igual dividido 2 me va a dar 10,5. El siguiente es 13 más 16 igual dividido 2, le doy igual 14,5. Luego el siguiente
es 17 más 20 igual dividido 2. Le doy igual, me va a dar 18,5. Y ahí ya tengo completo mi tabla de distribución de frecuencia. En el punto D dice, de acuerdo a la tabla realizada, responde a las siguientes preguntas. ¿Cuántos profesores tiene mayor antigüedad en la docencia? Dice. Entonces la mayor antigüedad en la docencia es de entre 17 y 20 años. Entonces tenemos un docente que es más antiguo. Entonces respondemos las preguntas. O sea, aquí vamos a tener un profesor tiene mayor antigüedad en la docencia, que vendría a ser entre 17 a 20 años. El siguiente dice, ¿en cuál de las clases se encuentran a docentes con menor antigüedad? Dice, entonces el que tiene menor antigüedad viene a ser el que tiene un año. Entonces, ¿en cuál clase nos dice? Entonces, en la primera clase se encuentran los profesores que tienen menor antigüedad. Entonces, en la primera clase se encuentran los docentes con menor antigüedad. Luego dice, ¿qué porcentaje de docentes se dedican a la docencia en la clase 2 y en la clase 4? Dice, entonces nos habla de porcentaje. Aquí tenemos en la clase 2 la cantidad de docentes. Tenemos aquí 8 en la clase 2 y tenemos 3 en la clase 4. Entonces, para determinar el porcentaje, tengo que dividir mi frecuencia, en este caso 8, con la cantidad total, en este caso es 30, y luego esto multiplico por 100. Entonces ahí voy a tener igual a 26,6. Redondeando va a ser entonces 27%. Entonces aquí tenemos en la clase 2, tenemos que 27% de los docentes se dedican en la docencia. Entonces aquí tenemos 27% se dedican en la clase 2. Y en la clase 4 se hace el mismo procedimiento. Entonces tenemos aquí 3, que es la frecuencia, por lo tanto va a ser 3 dividido 30 igual por 100. Y esto me va a dar que es igual a 10. Por lo tanto, 10% se dedican a la docencia en la clase 4. Y luego dice, ¿cuál es el promedio de años de antigüedad en la clase 1? Entonces el promedio de año viene a ser la marca de clase. Entonces aquí tenemos clase 1, el promedio es de 2,5 años. Por lo tanto, el promedio de años de antigüedad en la clase 1 es de 2,5. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice, un distribuidor mayorista de una fábrica de remeras recibe un pedido de un cliente discriminado según las tallas. Entonces aquí tenemos las tallas de las remeras de un distribuidor mayorista. Entonces en el punto A nos pide ordenar los datos, en el punto B construir
con los datos una tabla de frecuencia agrupándolos en 6 intervalos y calcula las marcas de clase. Entonces aquí tenemos la estructura de nuestra tabla. La primera columna tenemos clase de 1 hasta 6 porque tenemos 6 intervalos. Luego el siguiente columna viene a ser el intervalo que representa las tallas, la remera de cuanto en cuanto, luego la frecuencia y luego la marca de clase. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ordenar los datos. Entonces, en vez de ordenar los datos, vamos a determinar el dato mayor y el dato menor. En este caso, el dato mayor es el número 52 y el dato menor es el número 32. Luego, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Tenemos que determinar nuestro rango y el rango es dato mayor menos dato menor. Entonces vendría a ser 52 menos 32 igual a 20. Luego tenemos que determinar el tamaño o la anchura, el tamaño de cada uno de estos intervalos. Entonces, tamaño del intervalo. Entonces, ese tamaño de intervalo, ¿cómo voy a determinar? Voy a determinar dividiendo el rango con el número de intervalo. Entonces, yo tengo el rango que es 20 dividido el número de intervalo, en este caso es 6. Y 20 dividido 6 me va a dar, vamos a realizar con la ayuda de una calculadora, entonces 20 dividido 6 me va a dar 3,3. Entonces podemos agarrar un valor que sea entero, agarramos entonces 4. Y a partir de ahí ya podemos ir completando nuestra tabla. Entonces, en la primera clase el intervalo, el menor viene a ser 32. Entonces vendría a ser 32 y debo de agarrar 4 valores. Entonces vendría a ser 32, 33, 34, 35. Y luego para el siguiente les voy agregando esta cantidad del tamaño de cada uno, que es 4 para mi límite inferior, para mi límite superior. Entonces vendría a ser 32 más 4, 36, 35 más 4, 39, 36 más 4, 40, 39 más 4, 43, 40 más 4, 44, 43 más 4, 47, 44 más 4, 48, 47 más 4 vendría a ser 51 y 48 más 4 es 52. Y aquí vendría a ser de 52 en adelante, porque nuestro último valor viene a ser 52. Entonces vamos a agarrar aquí 52, vamos a ponerle hasta 55. Entonces ahí ya tenemos distribuido nuestro intervalo que representa las tallas de remera. Ahora la frecuencia viene a ser cuántas veces tenemos los valores entre cada intervalo, es decir, los valores entre 32, 33, 34 y 35 y así sucesivamente. Bueno, en este caso, como se refiere a tallas de remera, y aquí tenemos de 2 en 2, es decir, tenemos 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Entonces, vamos a ir viendo cuántos 32 tenemos aquí y cuántos 34. Entonces, y voy discriminando. Entonces, lo que son talla 32 tenemos aquí 1, 2, 3, 3, tenemos 3 32. Entonces, podemos marcar aquí 1, 2, 3. Luego 34. Tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a ir buscando. Tenemos 4. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Y 35 no hay por el hecho de que las tallas se van tomando de 2 en 2. Y aquí tenemos por lo tanto
de que entre 32 y 35, el número de tallas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto tenemos 7 remeras que tiene tallas entre 32 y 35. Y para el siguiente se hace el mismo procedimiento. Entonces entre 36 y 39 tenemos 10. Entre 40 y 43 tenemos 8. Entre 44 y 47 tenemos 7. Entre 48 y 51 tenemos 11. Y entre 52 y 55 tenemos 2. Dando un total de, vamos a sumar, tenemos 7 más 10 más 8 más 7 más 11 más 2. Y esto me va a dar igual a 45. Bueno, la marca de clase viene a ser la suma entre el límite, esta columna viene a ser el límite inferior y esta columna viene a ser el límite superior. Entonces la marca de clase viene a ser límite inferior más límite superior dividido 2. Por lo tanto vendría a ser 32 más 35 igual dividido 2. Y esto me va a dar igual a 33,5. Entonces va a ser 33,5. El siguiente es 37,5. Realizando 36 más 39. Siguiente 40 más 43. Dividido 2 va a ser 41,5. Siguiente clase que es 44 más 47. Dividido 2 va a dar 45,5. Siguiente, entre la suma de 48 más 51 dividido 2 va a dar 49,5. Y acá podemos agarrar directamente la última cantidad o el último dato, que en este caso es 52. Y ahí tenemos ya completado nuestra tabla de distribución de frecuencia.